¿Cuál es tu concepto acerca de Dios? ¿De qué Dios? Porque es que él simplemente ve a Dios como el Dios hebreo. Y si yo creyera en Odín, ¿qué pasara? ¿No creyera en Dios? Igual. Dios no está al nivel que tú y yo estamos. El mundo del hombre no es el mundo de Dios. Dios no cabe en nuestro mundo, pero nosotros cabemos en el mundo de Dios. Porque Dios nos da instrucciones. Es como la vida diaria, que te dan una instrucción. Si te pasas del semáforo, vas a tener una contraversión de aquel lado de la autopista. Por eso ha triunfado tanto el cristianismo, porque me ofrece una vida luego de mi muerte. Religiones anteriores al cristianismo no lo hacían, por eso perecieron. Hoy vamos a debatir la existencia de Dios. Tengo a Andrés, yo sé que en el título leyeron ateo, pero en realidad te consideras agnóstico, me dijiste. Sí, ya una definición más práctica sería agnóstico. En un contexto general, para quizás el que no maneja los términos, sí sería ateo. O sea, para una persona que Pero no para maneja... que sepa la diferencia rápidamente entre ateo y agnóstico, un ateo simplemente entiende que no existe Dios, un agnóstico entiende que todo lo divino, todo lo relacionado a Dios no es conocido, ¿verdad? Que es desconocido para el ser humano, que nosotros dentro del universo no podemos conocer, saber de Dios. Sin embargo, tenemos del lado cristiano al pastor de la iglesia cristiana, ¿verdad? Así es, así es. Confesor, que está con nosotros. Gracias, Carlos. Vamos a ver, ¿quién quiere empezar? Yo de vez en cuando, yo le voy a dar sus 2 minuticos a cada argumento, pero de vez en cuando puede que los interrumpa con ciertas preguntas cuando siento que está redundando la cuestión, ¿entienden? Ok, perfecto. ¿Quién quiere empezar? ¿No vamos a dar la oportunidad a Andrés? Ok, Andrés, ¿cómo ves a Dios? ¿Qué piensas sobre Dios? Dios es una creación del hombre. Siempre el hombre Es un invento para ti. una creación, un invento del hombre bajo ciertas necesidades que el hombre tiene, necesidades de poder, ya sean necesidades políticas. Para poder comprender a Dios o comprender la idea que el hombre tiene de Dios, debemos de irnos atrás, a los orígenes. Podríamos citar mitologías antiguas. Por lo general aquí nos basamos en lo que es la mitología hebrea. Las creencias tanto del pastor Francisco, quizás como tuya, son basadas en mitología hebrea, ¿me entiendes? Entonces... ¿Te parece inventado No, la idea de Dios, de un Dios? A mi entender, a todo lo que yo he logrado estudiar, he logrado escudriñar, Dios es una simple creación del hombre, lo cual viene de mitología en mitología, va evolucionando, se va adaptando a las sociedades, como por ejemplo, podemos citar a la mitología hebrea o la perspectiva que tiene Francisco de Dios. A su vez, viene rodando desde lo que es la mitología griega. Podemos irnos a sus orígenes en la mitología sumeria. ¿Me entiendes? O sea, podemos rastrear al Dios hebreo hasta los sumerios, que es la cuna de la escritura. ¿Me doy a entender? E incluso los sumerios llaman a su primer hombre Adamus, que va en contexto con el Adán de la mitología hebrea. Lo único que estamos hablando de 12.000 años de antigüedad, cuando la mitología hebrea solamente data de 6.000 años de antigüedad. Por eso nos vamos rastreando las cosas hasta los orígenes. Por eso me iría mayormente hasta los sumerios y los griegos para lograr comprender la mitología hebrea. Vamos a ir más profundo ahora. Sin embargo, tienes 2 minutos. Primero, esto es lo general. Te dejé hablar, lo dejaré hablar al pastor confesor. ¿Qué piensan ambos sobre Dios? Luego iré más a lo específico. Tu pensamiento sobre Dios. Gracias, Carlos. Saludo a Andrés de una manera especial y a las personas que nos ven en este canal. Con relación a Dios, nuestro Dios no es un tema de una invención humana, como podemos llamar, o la gente cree. Dios es eterno, va más allá de nuestra capacidad. Gracias a Dios, Dios se muestra al hombre para que podamos entenderlo desde el contexto humano. Dios siempre ha existido desde antes de la creación. La Biblia dice que Dios es el alfa, la omega, el principio y el fin. Dios siempre será Dios. Dios fue el que creó al primer hombre, la primera mujer, Adán y a Eva. Con relación a esto, es más, Dios está a unos niveles, o está en todas partes, como podemos decirle nosotros, que Dios siempre será antes y después de nosotros, de los seres humanos. Dios nos dio a nosotros la capacidad, y posiblemente alguien me diga, Dios existe. No puedo decir que Dios existe, porque la palabra existente significa algo que fue creado. Dios no fue creado, Dios es. La Biblia no habla de la existencia de Dios.
La Biblia no muestra que Dios fue creado, fue hecho por los hombres, o una idea humana. Dios ha sido desde antes de, incluso nosotros existimos por Dios. Oye bien, Dios no es nuestra idea, nosotros somos la idea de Dios en la tierra. Por eso Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y por eso creó y diseñó y formó al primer hombre llamado Adán y a la primera mujer llamada Eva. Y dice la Biblia que Él sopló sobre ellos. Significa que Dios no es mi idea, yo soy la idea de Dios en la tierra. Ok. En el caso tuyo, Andrés, entiendo que no consideras la Biblia como una referencia, tú eres más científico, ¿no? Viene aquí. O sea, la Biblia en su contexto en general para mí es un libro igual que, digamos, la Ilíada de Homero o cualquier otro libro referente a historia. ¿Me entiendo? Particularmente es el libro sagrado de la mitología hebrea, como ya planteé. Hasta cierto punto podría decirse que Francisco es ateo. Podría yo decirlo, ¿verdad? Es simple porque dentro de la gran cantidad de deidades que tenemos existentes en nuestro planeta, 4.000 y pico de dioses, Francisco solamente cree en uno, en los otros 3.000 y pico, él no cree. O sea, para los otros 3.000 y pico de dioses, Francisco pasa a ser un no creyente, porque entonces se está sacando de contexto, vuelvo y reitero, las demás culturas, ¿me entiendes? Como podemos tener el hinduismo, el budismo, el islam, el judaísmo. No, tú simplemente, o sea... Pero en este caso, esas son religiones, estamos hablando de un Dios en general. Sí, lo entiendo, pero para comprender un Dios en general debemos de comprender el conjunto. No sé si me doy a entender. Para yo comprender la existencia de Dios no puedo solamente basarme en una rama o en una sola religión. Debo de tener un contexto de todas, porque entonces estaríamos estudiando el cuerpo humano basando únicamente en el estudio de un dedo. No sé si me doy a entender. Okay. O sea, debemos, o sea, mi idea es que debemos buscar conocimiento, buscar sabiduría, no quedarnos atados a lo que simplemente nos enseñaron nuestros padres, que viene de nuestros ¿Te parece que la idea de Dios es algo heredado, que los padres le enseñan a los hijos a los nietos a los bisnietos? Carlos, me parece no, es algo que está ahí y es palpable. Nosotros como cultura adoramos al Dios hebreo porque los europeos lo trajeron acá, masacraron a los taínos, masacraron a los mayas y a los incas e inculcaron sus creencias, poder político, hubo una transculturación, ¿me entiendo? En México se adaptaron los dioses. Y si me paso de México y vuelvo aquí a Roma, pasó lo mismo. ¿Me entiendes? Como está muy interesante, te he dejado un poquito más de los 2 minutos, pero quiero hacer una pregunta para terminar de entenderte y luego darle paso al pastor. En ciencia, no hablando de Biblia ni hablando de ningún libro sagrado, vamos a llamarle, en ciencia existe lo que se dice el principio de causalidad, que todo evento tiene que tener una causa, ¿verdad? Bien. ¿Cómo existe el hombre si no hablamos de Dios? Tomas un punto bastante importante porque te refieres a hombre como punto, como centro. Y tu punto es válido porque hasta ahora, hasta ahí conocemos. Pero la mitología sumeria tiene unos puntos bastante adecuados a lo que es la cultura o el hombre de hoy en día. Son un poco fuera de serie, fuera de lo común, diría yo, porque inclusive dice que nos visitaron seres fuera de ahí y clonaron un animal acá, ¿me entiendes? Un animal que andaba por perdón, tal vez hice la pregunta equivocada, no al hombre, sino quién creó el universo. Ok, perfecto. Eso es importante. Mira, fíjate, ahí viene lo que es la teoría del Big Bang. No sé si. Esa no es una buena teoría para refutar que Dios no existe. ¿Tú sabes que el Big Bang lo creó un sacerdote? No, viene aquí, espérate, porque el tema es que me estás diciendo la creación en sí del universo, ¿no? O sea, me mezclaste tanto el universo como el hombre, usaste... Perdón, hice la pregunta equivocada. ¿Cómo se creó el universo sin mencionar a Dios? Si usáramos el término Dios, para mí, ¿qué yo entiendo por Dios? Para mí, me preguntas a mí. Dios es el universo en sí.
El Me universo gusta, en sí me es gusta, Dios. me Ahora, gusta. A mí me encantó me No, encantó eso. Pues pero entonces con sí lo existe. disculpa que te interrumpa, pero con lo que yo no estoy de acuerdo es con un ente que te va a castigar luego de que tú mueras, que hemos creado. De acuerdo a nuestras culturas, a las necesidades de cada cultura se crea el Dios y se va adaptando y va evolucionando. Lo mismo está haciendo ahora, va en constante evolución, en constante crecimiento. Pero tú le llamas que Dios castiga. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero si la Biblia está ahí. No, es que la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envía a su Hijo unigénito. A su Hijo unigénito. Exacto, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. ¿Te refieres? La intención de Dios, oye bien, la intención de Dios, cuando te hablo de Cristo, la intención de Dios fue salvarnos por amor. La intención de Dios no era que el ser humano se perdiera, aunque lamentablemente el ser humano no guardó la esencia, no guardó el plan divino, el primer Adán, la primera mujer, no guardó los mandatos establecidos por Dios. Y sin embargo, Dios nos amó. Dios vino por nosotros por amor. La intención de Dios no es castigar al hombre. Al contrario, es salvarlo, es colocarlo en el plan original. ¿Tú sabías que nosotros fuimos diseñados para no sufrir? ¿Tú sabías que el hombre, Dios lo diseñó para vivir la vida de Dios en la tierra y no la vida que estamos viviendo hoy en día? ¿Me permite hacerle una pregunta? Claro que sí, Andrés. ¿Salvarnos de qué? Claro, del pecado. ¿Pero qué es el pecado? El pecado es fallar a tu propósito. O sea, defíname el pecado. ¿Qué fue el pecado original? El pecado Me es, gustaría. para que entienda, el pecado es todo lo que te pone a distancia de lo correcto, de lo santo. Sí, lo pero, que te pone a distancia de Dios. ¿Qué es el pecado en sí? Es fallar al blanco, fallar a tu propósito. sí, pero el pecado original, ¿me lo podría definir, por favor? ¿Qué fue el pecado original? Quiero comprenderlo. Tú sabes que Dios agarra al primer hombre, a la primera mujer y le establece un mandato, una ley. Bien. Y le dice a Adán lo que podía hacer y lo que no podía hacer. Cuando Bien. eso se establece, eso se llama ley, su mandato. Bien. Cuando tú pasas de ahí, pasa lo que tú y yo conocemos, se aplica la ley. Cuando tú cometes una infracción, es como que cuando la ley le dice a Carlos, si te pasas ese semáforo en rojo, hay una multa. Carlos ya es consciente de eso, se lo mostraron, le informaron, le dieron esa información. Y Carlos sabe que si pasa el semáforo en rojo, tiene su multa del otro lado. Bien. Dios agarra al primer hombre y a la primera mujer, le da instrucciones, establece leyes, establece un mandato. Y le dice lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Y Dios le dice, no puede tocar esto, el árbol del bien y del mal, Sí. del conocimiento. Porque ¿sabe cuál es el problema de nosotros los hombres? El problema de nosotros los hombres desde el principio es el conocimiento. Sí, claro. Ese es el problema. Sí. Incluso tenemos un debate con el tema de 30 del segundos conocimiento. más. Y con relación a ese tema, el hombre lamentablemente por el tema del conocimiento, porque quería manejar información, quería saber quién era Dios, hizo lo que no podía hacer, lo que Dios le dijo que no hiciera y tocó lo que no debía tocar. Por eso lamentablemente lo sacaron del lugar donde Dios lo plantó, en el lugar original, que fue el Edén de Dios. Y por eso Dios tuvo que enviar a Cristo para revelarnos su gracia y su amor. Y la intención de Dios no fue quitarnos lo que Él nos dio. Nosotros salimos del lugar que no debíamos salir. Ok, tiempo ahí. Tienes 2 minutos para refutar ese argumento. Fíjese, pastor. Me explico. Me dice usted que nos pusieron en el jardín del Edén. Un ser sin conocimiento, sin sabiduría, sin discernimiento de lo bueno y lo malo. Eso éramos en el huerto del Edén. Ahora bien, le haría una pregunta. Si yo, como un ser sabio, pongo un veneno ahí, y le digo a mi niño de 5 años que no sabe lo que es bueno y lo que es malo, no tiene capacidad de discernimiento porque no tiene sabiduría, no le pongas la mano a eso y el niño te toma el veneno y se envenena. Me gustaría saber quién es el responsable de que el niño se haya envenenado. Por ende, es el ente superior. No sé si me doy a entender. Incluso, ¿Te puedo responder? No. Tienes 1 minuto Ok. más. E déjalo, incluso, y yo te paso la palabra. aquí se da algo muy importante, porque inmediatamente el hombre en la Biblia peca, y el pecado del hombre es adquirir la sabiduría. Y la misma Biblia dice que el diablo engaña al hombre, mintiéndole o engañándole
Lo cual no es, porque resulta que en la Biblia el diablo no le miente, le dice la verdad a medias, pero no le miente. Porque Lo engañó. inclusive, no, es que el diablo le dice, el día que comieres serás como Dios, sabiendo lo bueno y lo malo. ¿Me entiendes? Y precisamente ese día que comió, fue como Dios y supo lo bueno y lo malo. Y al hombre lo expulsan del jardín del Edén, no necesariamente por ese hecho, sino para que no alargue su mano y tome del otro árbol, el de la vida eterna. ¿Sabías eso? Creo- Lo expulsan, para que no alargue su mano y tome del árbol de la vida eterna y sea como Dios. Eso está ahí en el Génesis. Creo que me comprendes lo que te estoy diciendo. Ok, tiempo ahí. Creo que para ayudar un poquito a lo que Andrés pregunta, más o menos, e interrúmpeme si yo estoy en lo incorrecto, ¿quieres saber por qué, si verdaderamente existe tal Dios, por qué existe el mal? ¿Por ahí que va la cosa? No necesariamente. Porque Ok, entonces, ¿cuál es tu pregunta para él para que te refute ahora? no, es simple. Me gustaría saber el por qué. Dios, sabiendo lo que va a pasar, simplemente lo permite. Permite todo lo que está aquí. Sería algo O similar sea, a que... si es omnipotente, si todo lo sabe, entonces ¿por qué le deja esa trampita ahí sabiendo él lo que iba a pasar? Es la pregunta. O sea, ¿por qué existe el mal? Podríamos decirle, ¿no? Pudiese ser, porque entonces Ok. no fuese omnipotente. Pero sí, sí. Ok. No, porque Dios lo es. Dios es Dios. Es omnipresente, Dios es Dios. Ahora bien, como tú eres consciente y sabes que existe el bien y el mal, es como aquí, en este hermoso estudio que estamos de Carlos y este gran equipo. Si aquí se apagan las luces, ¿qué pasa? Hay oscuridad. La oscuridad gobierna. Eso pasa en la vida del hombre. Eso pasó con Adán. ¿Qué pasa si tú pasas más tiempo con Dios? El pecado pasará menos tiempo contigo. ¿Cuál fue? ¿Qué Dios le dijo a Adán? Que tú según ahorita puedo interpretar la pregunta, que es muy interesante, Andrés, te felicito, y de muy alto nivel. Cuando dice, si yo pongo este veneno aquí, le indico a mi niño, y entiende, Adán no pasó por la etapa que tú y yo pasamos. Adán no estuvo en el vientre de una mujer. Adán nunca fue un baby. Adán nunca fue un adolescente. Adán fue un hombre porque Dios ve el producto terminado antes de empezar. Y Dios sopló sobre él, dice la Biblia. Eso tú lo has leído en Génesis. Dice la Biblia que Dios sopló ¿sobre quién? Sobre el hombre. Dios sopló. Aliento de vida. Sopló de él. Significa que si Dios sopla de él, el hombre, Dios puso recursos en el hombre de manejar ciertos niveles. Yo quiero que tú me entiendas aquí. Por eso Dios no piensa como tú y yo pensamos. Dios no está al nivel que tú y yo estamos. Y también quería ahorita con algo que dijiste, tampoco los hombres podemos pretender que podemos ser como Dios. Aunque el hombre siempre ha intentado por naturaleza ser como Dios, nunca lo va a lograr. Porque el plano humano, su recurso le limita. No le permite llegar a ese mundo. El mundo del hombre no es el mundo de Dios. El mundo de Dios siempre será el mundo de Dios. Dios, oye bien, Dios no cabe en nuestro mundo, pero nosotros cabemos en el mundo de Dios. Por eso es interesante entender, cuando Dios le da instrucción al hombre, 10 le segundos. dice lo que no puede hacer, es porque el hombre entendía y Dios le dio la capacidad de entender qué podía hacer y qué no podía hacer. Porque Dios nos da instrucciones. Es como la vida diaria, que te dan una instrucción. Si te pasas del semáforo, vas a tener una contraversión de aquel lado de la autopista. Tenemos a Andrés. Vuelvo y te reitero, la misma Biblia, o sea, el Talmud lo dice. No había discernimiento de lo que era bueno y lo que era malo. No existía. Eras un animal vagando. Porque algo que no tenga, algo que respire y esté ahí, y no tenga conocimiento, ni discernimiento de lo bueno y lo malo, ni conocimiento de ciencia, es lo mismo que un Quiero hacerte animal. una pregunta, Andrés. ¿Para ti qué es el conocimiento? La sabiduría. Aquí el ente, el yo pensante. El conocimiento es la sabiduría. Sí, mi alma, la cual se desarrolla en torno a mis vivencias. Eso es el conocimiento. Es eso que adquiere mi alma en el paso por esto que le llamamos vida. Que pretendemos ser eternos, pretendemos querer extenderlo mediante religiones. Por eso ha triunfado tanto el cristianismo, porque me ofrece una vida luego de mi muerte. Religiones anteriores al cristianismo no lo hacían, por eso perecieron. Por eso pereció el politeísmo romano, por eso perecieron los griegos, por eso hoy tú no adoras a Zeus. Y te aseguro algo, si nos hubiesen colonizado los hindúes, tú hubieses estado adorando a otro dios.
Si hubiesen perseverado los mayas y los incas cuando los invadieron, bueno, no tienen que ver acá con la isla, pero igual hubiese estado adorando otro dios. Si no hubiese colonizado otra cultura, hubieses adorado el dios de otra cultura. No sé si me doy a entender bien. Te entiendo, te comprendo. Es mucho más complejo lo que es esa energía, esa vibra que es el universo, y ustedes lo quieren llevar a un contexto tan pequeño y tan mínimo como un libro, como un país en Pequeño Oriente que le llaman Israel, y quieren ponerlo y enarbolarlo como la gran cosa. Es algo que me hace entender que nos falta mucho por crecer. Yo estoy aquí queriendo llevar un mensaje claro a los muchachos que quizás que van a ver ¿Cuál es ese esto. mensaje? Ese mensaje, buscar la sabiduría. ¿Y dónde yo busco esa sabiduría? El conocimiento, la historia está ahí. Vamos a estudiar un poco de historia, vamos a coger las grandes civilizaciones antiguas, vamos a estudiarlas, las cuales nos van a ayudar a comprender el presente. Te voy a hacer una pregunta puntual. Tú eres dominicano, ¿verdad, Andrés? Claro. ¿Tú conoces la historia de Duarte Sánchez Mella? Sí. ¿Por qué la conoces? O sea, genérica, no, o sea, es historia. Ok, ahora te voy a hacer otra pregunta. Tú me preguntarías a mí, confesor, pastor, ¿por qué usted conoce acerca de Dios? ¿Quién viene y muestra a Dios? ¿Por qué lo conocemos? Porque Dios inspiró. Dios inspiró. ¿Tú sabes por qué tú y yo sabemos de Duarte Sánchez Mella en República Dominicana? Y Carlos, conocemos esa historia. Porque alguien escribió un libro. ¿Tú sabes por qué nosotros podemos entender y conocer que nuestro Dios es un Dios real? Porque Dios usó el Espíritu Santo a un grupo de hombres dentro de su infinito amor y misericordia para traernos algo a la tierra y mostrarnos la salvación, la gracia y el amor. Todo eso es cuestión de fe. No es tema Eso de te iba fe. a preguntar, ¿qué Y es la otra- fe para ti? O sea, la fe es claramente algo que tú crees. Ejemplo, simple. Ustedes lo definen como ayúdame, La fe por es la favor. certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no De se lo ve. que no se ve. Es algo que, o sea, que yo te diga, Carlos, mira, detrás de esa pared hay un cuco. Tú vas a creer que ese cuco está ahí hasta que tú abras la puerta de la huerta y veas que no hay nada. Pero lo que no entendí ahorita cuando te hice la pregunta es, imagínate, no tenemos un Dios, ¿cómo se crea el universo? A sí mismo. Que eso ya no es agnóstico, eso es panteísta, que se crea, el universo es, Dios es el universo, pero viene siendo lo mismo. Bien, o sea, guarda lo un que yo correlación. llamo, para que sepas, yo no soy de ninguna religión. Yo sí creo en Dios, pero no soy de ninguna religión, yo simplemente vengo como moderador. Pero Carlos, Ok. ya Andrés dijo que Dios es el universo. Eso fue lo que me gustó, pero no llegué a entender cómo se creó el universo. Viene aquí, es simple. Mira, Ujú. vuelvo a las raíces. Todas las mitologías anteriores tienen su idea de cómo se creó el universo. Pero el Big Bang no es del No. cristianismo. Bueno. Lo comprendo, claro. Pero ¿qué pasa? El tiempo evoluciona, las cosas cambian, ¿me entiendes? Vamos teniendo mayor conocimiento. Entonces ahí, precisamente en ese punto, pasamos a física cuántica, a Big Bang, a teoría de cuerdas, a fotones, a protones, a que se contrae el universo, a que vuelve y se extiende. O sea, es precisamente en ese punto en el que nos dicen que todo se colapsa y vuelve otra vez. O sea, que es, mira, va y viene como la vida, como nosotros, que es la misma vida. Nosotros morimos, todo muere, pero vuelves y resurges. ¿En qué sentido? No que vuelves y resurge el arma de Carlos. O sea, Carlos muere inmediatamente, bueno, a ver cómo yo veo la vida. Como yo te la podría explicar en un formato simple que me entendieras. Está ese bombillo que está ahí. Está compuesto por tres cosas. Por dos cosas y como resultado tienes una. Tienes el bombillo, que es la parte física. La electricidad, que es la parte eléctrica, o sea, esa energía. Y la luz, que vendría siendo tu alma. Tú, el resultado de la mezcla del bombillo y la electricidad es tu alma, que es la luz. Lo que no queremos entender nosotros como hombres es que cuando separas la electricidad, que no se destruye, simplemente evoluciona, separas esa electricidad del bombillo, tu alma deja de existir, la luz deja de ser. ¿Me entiendes? Totalmente. Entonces, cultura tras cultura, hemos querido venir entendiendo que eso es eterno, que vamos a ser eterno y no es Pero así. eso es, tú estás hablando de la vida después de la muerte, pero antes de la vida yo quiero saber, o sea, imagínate que todavía no ha existido el universo. ¿Tú crees en el Big Bang? Sí, claro.
Claro. Y en su caso, ¿cómo usted cree que se creó el universo? Dios es el universo. En el sentido, Pero ahí están, Dios- están igual ustedes dos, Sí, ¿eh? pero en el sentido... Tienen un punto en común, miran para otro lado por un punto en común. ¿eh? Ahora bien, Andrés, En cuanto al término, quiero hacer en este Chévere. mismo un... ve, Ok. Tiene 2 minutos. gracias Carlos. Dios es que formó todo lo que nosotros somos y todo lo que hay a nuestro alrededor. La naturaleza, el reino mineral, el reino animal, todo lo que hay aquí. Dios le dio al hombre la capacidad y le dijo, multiplíquense. Esa fue la bendición. Y la Biblia dice que el hombre le puso nombre a todos los animales de la tierra. Todo lo que conocemos fue por instrucción divina de Dios. Todo lo que tenemos es porque Dios lo provocó, por incidencia de Dios, de ese Dios grande y poderoso, que posiblemente mucha gente no quiere entender y no quiere reconocer. También quiero contestarte una pregunta ahorita interesante y aprovechar que me quedan unos segundos. Ujú. Y es que yo no estoy en el Evangelio o le sirvo a Dios por temor a la muerte. No, yo no le sirvo a Dios por temor a la muerte. Que tú decías que la idea que le han vendido especialmente es porque la gente entiende que tiene que... No, ese no es el punto. Le servimos a Dios porque Dios nos alcanzó. Y porque Dios, ¿sabe? Yo soy de lo que creo que yo no andaba buscando a Cristo. Cristo me encontró, me salvó, me dio vida, me restauró, me dio una familia, cambió mi reputación y me hizo un hombre nuevo. Esa es la ventaja que tenemos cuando conocemos a Dios. Porque tú hablas de un Dios que no conoce. Por eso tú hablas de esa manera, o te expresas, o haces tu planteamiento. Pero cuando tú conoces a Dios, te das cuenta que las cosas son diferentes. Cuando tú conoces al Dios que ama, que cambia, transforma, te direcciona y tiene una agenda especial contigo y los tuyos, te das cuenta que Dios es más grande que tus expectativas. Yo conozco un Dios que hace milagros. Yo conozco un Dios que hace proezas. Yo conozco un Dios que abre puertas. Conozco un Dios que hace más de lo que tú te imaginas por nosotros. Por amor. No porque lo merecía, 10 segundos. sino por amor. Mira, Ok. Andrés, para comprender a Dios deberías de entender la grandeza del universo. ¿Qué tan grande es el universo? Para limitar a Dios a un país en Medio Oriente. O sea, eso sería un punto simple. Ahora bien, me dices que tienes familia. ¿Te puedo hacer 3 preguntas Claro que simples? ¿Tienes hijos? no. No. ¿A quién amarías más? No lo tienes, pero valdría hacer la Ujú. pregunta. ¿A tu Dios o a tus hijos? ¿Desde qué punto de vista? No, amor. 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 El orden divino es Dios, familia. Bien. Y luego lo que yo hago, que es ministerio. Ahora bien, Te explico. Para entender tu punto de vista. Pero estamos en O el sea, tiempo o sea, de Andrés por todavía. eso ok. la pregunta. Usted lo exacto. refuta en el Ahora suyo. bien, Ah, no, no. Le porque falta me hizo- todavía me- un sí, minuto me y hizo 10 una segundos. me pregunta, faltan está 2 bien. preguntas. Dale, Ok, tranquilo. ok. ¿Por qué me dices que amarías más a tu Dios? Bien. Te dije el orden. Del orden, perfecto. Lo amas más, algo que está primero es más. Entonces, pero amarías a tus hijos. Entonces, ¿por qué y para qué tú amarías a Dios? ¿Qué te da Dios a cambio para tú amarle, para tú servirle? ¿Qué te da a cambio? Puedo responderle en su tiempo. Sí, sí. Él No, él no, está respóndeme preguntando. ahora. Ok, mira. Si yo no tengo el amor de Dios, es imposible yo amar. Que es lo número uno. Si Dios no es mi centro, o Él no me enseña su amor. Por eso dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo. El primero que me enseña el amor a nosotros los hombres es Dios. Por naturaleza nosotros los hombres somos egoístas. Queremos todo, queremos ser el centro, Sí, sí. queremos ser dioses, queremos el Sí, poder. sí, pero disculpa, no estás respondiendo a mi pregunta de Ahora qué bien. Él te da a cambio. ¿Qué Dios me da a cambio? Sí, a Su ti. amor, Sí, pero ¿qué te ofrece a cambio? su amor. No, no, por tú servirle aquí en la tierra, ¿qué te ofrece a cambio? Dios. Sí. Pues yo serví a la tierra, Dios me ofrece su amor y la salvación. La salvación, perfecto. Ahora bien, si te preguntaría a cambio de qué tú amarías a tus hijos. Por amor. Gracias. No le cedo el tiempo a él. Por amor, Ok. simple. Por amor. No te dan nada a cambio. Para amor. servirle a Dios necesitas una salvación, una amenaza obligatoria. Por amor. Es que yo amo a Dios por amor. No, porque te ofrece una salvación y una vida Sí, después de pero tu tú lo muerte. puedes- lo Si no puedes- te la ofreciera, no le sirvieras, te lo aseguro. Yo no necesito que me ofrezcan una vida después de mi muerte, ni un purgatorio ni nada, para yo vivir una vida completa y llana, dedicada a mis hijas y a mi esposa y a mis padres. Yo no necesito eso en mi vida.
yo la vivo plena, sin la necesidad, sin un miedo a una condena. Yo no necesito ¿Tú crees que eso. yo le sirvo a Dios por un miedo a una condena? Todos ustedes. No. Ahora, yo te Ok. voy a hacer una pregunta sencilla. Pastor mintió. No. Todos le sirven por miedo. No, no, Andrés. ¿Por qué le sirves a Dios? Estás equivocado. Yo le sirvo a Dios porque Dios ha sido muy grande conmigo. Me ha salvado, me ha dado su gracia, me cambió el corazón. Dios me ha transformado. ¿Por qué yo le sirvo a Dios? Yo le sirvo a Dios porque lo amo. Y aparte que lo amo, yo le sirvo a Dios para también alcanzar la vida eterna. Te voy a hacer algo sencillo. La salvación. Mira esto. Yo quiero que vayamos al plano de tu conocimiento. Que yo sé que tú lo manejas. Si esto. te Mira llevo al esto. plano de mi conocimiento. Te voy a llevar. un tema Vámonos aquí caótico. a nuestras leyes dominicanas. Tú y Carlos saben que si tú agarras a Pedro y con un arma de fuego, según lo establecido por ley, y tú le disparas y le quitas la vida, ¿qué la ley te dice? Va acá para cárcel. ¿No? ¿Qué es lo que hay? Cárcel. Entonces, tú tienes esa información que hay cárcel. Si tú sabes y manejas ese conocimiento, tú le vas a disparar a Pedro. No, Porque, le temo. porque tú temes, ¿por qué? Porque tú sabes lo que hay una consecuencia. Probablemente, sí. Hay una consecuencia. Andrés sabe eso mismo, que hay una consecuencia. Mira, la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. La Biblia dice que si tú te apartas del pecado tienes salvación con Él. Ok. Pero si no te apartas del pecado tienes una condena eterna. Uno no le sirve a Dios por tema de el temor a la muerte, sino que tú tienes un beneficio de vida eterna con Él. Una pregunta dentro del mismo cuadro. Ujú. ¿Puedo? Sí, claro, adelante Andrés. Me estás diciendo, Para el tiempo de ella. me estás diciendo que yo cometí el error de haber nacido en China y me dediqué al budismo y llevo una vida consagrada al budismo, una vida ejemplar, quizás un padre ejemplar. Y yo no conocí de tu Dios. No tuve la suerte de haber nacido de este lado del mundo. Dentro de tu religión, tu Dios me va a condenar y me va a mandar a tu infierno. ¿Es lo que me dices? No, está cerrado. No sirvo a tu Dios, que conste. Yo te entendí. No conocí a tu Dios en ningún Incluso momento. en la Biblia hay personas que pasaron por ese panorama que tú estás hablando. Ok, Y la misericordia de Dios se extendió. ok. Ahora bien, tengo amigos en China. Incluso tenemos iglesias en China. El Que la punto gente es- conoce. Oye, bien, yo te interpreté y te entendí. Bien. Mira, la Biblia muestra que la bendición de la salvación llegará a todos. Una iglesia en China es lo mismo que una iglesia budista acá. No pertenece a tu cultura, viejo. Yo te entiendo, Andrés, pero aquí no se trata de tema cultural. Claro que sí, las Voy. religiones son cosas culturales. No. ¿Quién tú crees que vino a...? Te quiero hacer una pregunta. Según Dime. lo que tú has leído en tu información, tú has leído muchos libros, eso es bueno. ¿Quién tú crees que vino a revelarnos el Evangelio? Los hombres. ¿Quién fue que vino? Para ustedes, Dios o el Espíritu Santo a través de Dios. Pero ¿qué pasa? No, es Cuando- sencillo. Paréntesis. Quiero hacerte es sencillo. Bien, Yo quiero que tú me respondas. bien. El Evangelio de Cristo, ¿lo vinieron a traer aquí los hombres? Claro que sí. Los europeos cuando vinieron en barco y mataron a los Te indios. estoy hablando. ¿Quién fue que trajo el Evangelio a la tierra? ¿Los hombres? Claro que sí. Mira, voy a hacer un paréntesis Tú simple. acabas de decir algo hace un momentito. Claro que sí. ¿Quién lo trajo según lo que tú has leído en la Biblia? Los hombres. Es basado en mitología griega, inclusive el mismo nacimiento de Jesús. Viene desde Zeus, que está antes que la mitología hebrea. El mismo Zeus tomaba forma de animal y creaba semidioses con humanas, lo que es Jesús, un semidios, si no estoy equivocado. Jesús no es semidios. Claro que sí, porque es una mezcla entre Dios y una mujer. Se coloca como un semidios, tanto en la cultura hebrea como en la cultura que, desde el punto de vista que quieras verlo. Es así, es un semidios. Lo quieras aceptar o no, es así. Ya saliéndonos un poquito del tema religioso, porque me gustaría entrar un poquito más en ciencia. Adelante. Que la ciencia es algo en lo que ambos creen, me imagino, ¿verdad? ¿Se puede tener religión y ciencia al mismo tiempo sin que se refute uno a la otra? ¿Te parece, por ejemplo, que el Big Bang quita a lo que piensa la religión y viceversa? Es difícil, pero podría ser. O sea, no es que no se logre. El tema de la religión entra cuando comienza el fanatismo. Ese fanatismo arraigado que ha generado
tantos desastres en la historia del hombre. La ciencia es bonita, la ciencia va muy bella desde el átomo hasta la extensión de 13.000 millones de años luz que tiene nuestro universo y millones de galaxias. Pero cuando la religión toma y reduce eso al mínimo, vuelvo y reitero, es difícil, es muy difícil ese maridaje entre religión y ciencia, pero pudiese ser con el paso del tiempo, porque como dije en principio de la conversación, las religiones evolucionan, las religiones cambian con el paso del tiempo, y puede ser que con el paso del tiempo la religión cristiana cambie y evolucione y pase a ser otra cosa e ir un poco más afín con la ciencia, porque ya lo hizo cuando el emperador Constantino aceptó a los cristianos como iglesia central en Roma. ¿Me entiendes? O sea, ya cambió y ha ido cambiando y seguirá cambiando. Puede suceder. Eso que me planteas puede suceder, pero a futuro, porque todavía falta mucho camino por recorrer para llegar a ese punto. Ok, pero en un momento yo le hice una pregunta a los dos y no empezaron a debatir y no me dejaron como llegar a donde yo quería. Tanto tú como tú, aunque no se dieran cuenta, definieron algo muy parecido, y es de donde empezamos a definir Dios. Bien. ¿Qué es Dios? Dios es el hacedor, el que hizo el universo, ¿verdad? Tú lo defines a Dios como el universo y ya. Ajá, ¿me vas a decir algo? Vuelvo y reitero. El tema está con las religiones que limitan lo que yo... Pero Dios sí existe. No como lo definen las religiones, porque es que el universo... ¿Y cómo existe? Sería simple, te lo explicaría simple. Ok. Dentro de ti supongo que hay átomos, porque eres un ser vivo y moléculas. Claro. ¿Estás consciente de algún átomo que te esté adorando ahora mismo o alguna célula? ¿Estás consciente de ella? Que me esté adorando. Sí, No, suponiendo que no, te esté adorando. ¿Tú estás consciente o tienes, No. o tienes alguna, puedes tomar alguna decisión en torno a alguna célula No. de tu cuerpo? No, ¿verdad que no? Es lo mismo, aplica igual, porque el universo es un ser vivo en extensión grandísima. No tiene decisión sobre los seres inferiores, igual que nosotros no tenemos decisión sobre los seres inferiores que están dentro de nosotros. No sé si me comprendes el contexto. Sí, lo que te molesta, según lo que entiendo, es cómo las religiones definen a Dios. ¿Te parece que la religión es algo heredado? La religión los es tiempos poder antiguos? político para manejar a las masas. El individuo como tal es inteligente. Tendrás que desactivar Ay. el modo de avión. No, estaba activado. Espérense. Ponlo por ahí, tranquilo. Bueno, esto por ahí, estaba activado. Entonces, estuvo buena esa. Estuvo buena. interrumpió para que suelte Sí, estuvo buena. un poquito el ambiente. Lo que te digo es que veo unos puntos muy parecidos entre ambos. Y te explico. Él habla de que fue creado por Dios desde cero y salió el universo. El Big Bang, que fue lo que mencionaste, es básicamente lo mismo. Es un átomo que explota y de repente en 3 segundos hay 98%. Pero, como él lo define, es que ese mismo átomo ya lo creó otro ser pre. Él no define el universo como Dios. Él Pero define en como el que caso Dios del Big creó Bang- el universo. O El sea, caso tú del Big tú Bang- crees la teoría del Big Bang. Pero es lo más lógico. Te explico. A los 8 años, yo le hice, mis padres son cristianos. Yo vengo de un hogar cristiano. A los 8 años yo le hice una pregunta al pastor de mi madre, Ramón Rivera, el nombre del Señor, mucho respeto para él. Le hice una pregunta. Ok. ¿Quién es el papá de Dios? Yo con 8 años así tomo cosas mirando al pastor. Siempre ha sido muy... Me dice el pastor que no, me explica más o menos. Y ya lo último no puede. Y me dice, mira, lo que no comprendemos hoy lo comprendemos mañana. Desde ese momento se prendió una chispa en mí. Voy a comprender, voy a estudiar, voy a ver qué pasa aquí, porque no me puedo quedar con esa respuesta que no me llena. ¿Y sabes qué? Luego de estudiar diferentes culturas y diferentes mitologías, sí encontré quién creó a Dios. ¿Quién? El hombre. Por sus necesidades. Y el hombre es una adaptación de las necesidades del hombre dependiendo la era en que lo midas. Si te das cuenta, te vas a los vikingos, tienen su definición de Dios. Tienen a Odín, ellos eran guerreros, por ende necesitaban un Dios guerrero. Si te vas a los chinos, bueno, no tienen, no vamos a decir que Buda es un Dios, pero es un mensajero.
Y lo tienen ahí, muy pensante. Si te vas a la India, también tienen a Vishnu, Mitra. Si vienes aquí a América, a Mesoamérica, Mesoamérica, también tienen sus dioses, culturas antiguas. Penosamente, el protestantismo apenas surgió ahorita, los años 1500 y pico, cuando Martín Lutero traduce la Biblia. Y si me voy a algo más moderno, más simple, me iría a los mormones, que tienen 300 y pico de años. Pero así como la religión fue pasando de persona a persona, también le pasa al agnosticismo, al panteísmo, que eso fue también de persona, porque o tú no lo inventaste, tú lo leíste en un libro. Mira qué pasa con eso. O sea, en principio son cuestionantes y uno va profundizando en temas. Te vas al nihilismo, el agnosticismo, el ateísmo, y vas estudiando las culturas, y vas absorbiendo todo esto y vas creando tú tu propio concepto, o vas creando un concepto. No es que necesariamente un concepto de esos te define. No sé si me doy a entender en concreto. Entonces, una pregunta, Andrés. ¿Cuál es tu concepto acerca de Dios? El tuyo. No lo que tú has leído, que eso edifica, enriquece. Toda esa información. Según tu concepto. ¿De qué Dios? Pero ahorita dijiste que Dios es el universo. No, porque es que él simplemente ve a Dios como el Dios hebreo. Por eso yo le digo a él, y si yo creyera en Odín, ¿qué pasara? ¿No creyera en Dios? Igual. Para ti no. Si yo te dijera que adoro a Vishnu, igual para ti no creyera en Dios, porque no creo en tu Dios en el que te implantaron desde pequeño. ¿Me doy a entender? Es que a mí no me lo implantaron, Andrés. Sí, claro que sí. Mira qué pasa. Mira qué pasa contigo. Déjame decirte. Vamos a dejar que el 40 segundos y usted va ahora. Para mí Dios trasciende las religiones. Para mí Dios es Carlos que está ahí, tú que estás ahí. Pues Dios sí existe. Eso es una definición de Dios. Sí, pero no en el contexto al que lo llevan las religiones. Ok, tú estás en contra de las religiones, pero no de Dios. No como ente pensante, no como un ente que te va a condenar luego de que te mueras. Para mí Dios es energía que vibra en ti, que vibra en el perro, que vive en todo lo que es el universo. Sí existe. Pero no como ente pensante, no como lo definen ellos, no como lo usan para someter a las masas. No sé si me comprendes lo que te quiero explicar. Lo que pasa es que al principio me confundo, porque al principio me dijiste, Dios es un invento del ser humano, pero ahora me dices, Dios es energía y está en todos. No, el Dios que ellos definen sí es un invento del ser humano. Lo que yo quiero, que he pedido varias veces en el debate, sí, es que saquemos la religión de Dios, porque exactamente. Dios es algo, es el creador, el que hizo el universo. ¿A qué te refieres? Y las religiones se basan, ok, ese era tu tiempo, pero las religiones se basan en su manera de ver a Dios. Sin embargo, todas tienen un Dios. No lo llamaría diferente, sino tienen una manera diferente de ver a Dios. Pero no entremos en religiones porque eso es muy complejo y como tú dijiste, son muchísimas y hay muchísimas creencias que chocan una con la otra. Bien. Lo que sí es que me gustó que al principio estabas diciendo que Dios es un invento del ser humano y ahora me dices, y en una me dijiste incluso que Dios es el universo, eso sí me gustó, y ahora me dices que Dios es energía y está en todos nosotros. Bien. No nos parece que es como lo ve el pastor, pero sí existe Dios. Vuelvo y te reitero, la percepción que tenemos de la piel, del dominicano, de las culturas, para esa percepción de Dios que tenemos no existe. Ahora, esa energía que vibra en el universo, esa energía que te da vida a ti, es innegable porque está ahí. ¿Cómo yo puedo negar eso? Yo quería escuchar eso. Pero Dios existe, entonces. Dios existe. No como, Dios no existe, como lo Andrés, definen. es que yo no he definido, es que tú estás malinterpretando. No, aquí yo no he hablado de religión, yo hablé de religión, no estoy hablando de religión. ¿Y qué es el cristianismo? Déjame hablar, no he hablado de religión. Aquí cosa? yo vine a hablarte de Dios. La pregunta, incluso cuando Carlos ahorita preguntó acerca de preguntas puntuales, yo no vine a hablarte de una religión. Yo podía anotando. No vine a hablarte y en 2 minutos le refuta. No vine a hablarte de una religión, sino venimos a hablar acerca de Dios. Por eso es que tú hablas de esa manera, o desde tu punto de vista, porque no lo conoces. Ahora, tú me preguntarías, pastor confesor, ¿usted conoce a Dios? Sí. Lo que pasa es que tú hablas del punto de vista que no conoce. Es igual si tú viajas a una provincia de República Dominicana y Carlos no conoce el chenchen, pero lo llevan a San Juan y le sirven chenchen en la mesa.
En San Juan con hay otra habichuela. cosa, hay brujería y vaina, no hay para allá. No, ahí no hay brujería. Vamos ahí allá. Dios Te está dejan allá. amarrado, Yo he esas ido, mujeres son no, yo- peligrosas. yo he ido. Dios está allá. Un abrazo para los sanjuaneros. Mira que él se echó a reír, parece que le pasó esa No, vaina. Es que ellos tengo que son hacer un de allá. chistecito para soltar Ellos, la pierna. ellos son de Tampoco San Juan, tenso. ellos son del sur. Pues bien, si acá no le invitan a San Juan, que allá se cocina cosas que no cocinan en otros lugares del país, y le dan a probar el chenchen. Él habla del chenchen porque lo conoce. Él sabe cómo se hace, los elementos que se utilizan en la cocina. Él dice, wow, en San Juan me hicieron un chenchen con habichuela y una carnita de chivo y un aguacate verde a un ladito y un jugo de limón a otro nivel. Ahora bien, ¿por qué yo puedo hablarte de mi Dios? Del Dios Todopoderoso. De tu Dios. Oye bien, del Dios Todopoderoso. El Dios donde parte e inician todas las cosas. Aunque tú quieras ignorarlo, en Él inician todas las cosas y en Él van a terminar todas las cosas. La vida comienza en Él y la vida termina con Él. La vida del hombre. Todo parte de Dios, aunque queramos negarlo. Aunque queramos traer un argumento. Todo parte de Él. Ahora bien, Dios es tan real como el aire que tú y yo respiramos. Como lo que tú sientes. Tú eres lo que eres por Dios. Tú caminas como tú caminas por Dios. Tú tienes vida por Dios. 10 segundos. Tú sueñas por Dios. Todo lo que tú haces es por Él, porque Él te lo permite. Y su gracia y su misericordia se ha extendido para eso. Es más, yo siento, Andrés, que Dios tiene planes y cosas gloriosas contigo. Y va a hacer de ti un hombre grande y de bendición. Y va a edificar vidas, naciones y esta tierra. Tú serás un predicador de la palabra. Este video lo vamos a ver otra vez cuando tú seas un ministro del reino de Dios. Porque Dios te va a usar. Vas a ser de bendición. Y vas a edificar vidas. Y vas a mostrar la salvación de Dios a otras personas que conocerán al Dios Todopoderoso que salva, cambia, renueva y trae una reforma espiritual al corazón del hombre. Ok, tiempo ahí. ¿Qué sientes, Andrés, cuando te hablan así? Tú que no eres creyente. Fe. Fe, lo que mueve el mundo, eso es fe. Innegable. ¿Cómo negar la fe de un hombre? La fe de un hombre mueve montañas, han dicho. Y eso se ha demostrado a lo largo de la historia. Hombres con fe han logrado cosas increíbles. Pero entre esa fe y el fanatismo es una línea muy delgada. ¿Me entiendo? Vuelvo y reitero, es lo que nos limita. La religión es el cáncer. ¿Nos limita la religión? Claro, nos limita. Es un y cáncer la religión. Claro que sí. ¿Por qué? Nos ha mantenido limitados a comprendernos a nosotros como seres, como personas. Nos mantiene engañados, nos mantiene divididos, nos mantiene aislados. La religión nos aísla. ¿Me entiende? Ejemplo, inmediatamente él y un católico, incluyendo, pertenecen a la misma corriente religiosa. No quieren mucho roce. Él con un mormón, un adventista, no quiere mucho roce porque son corrientes diferentes aún que adoran al mismo Dios. ¿Me entiendo? Y si te das cuenta y vas hacia atrás, las grandes guerras, las grandes masacres, los grandes genocidios han sido generados por las religiones a lo largo de la historia. ¿Me entiendes? Todas esas masacres la han provocado las diferencias religiosas que han existido entre las culturas. Cuando chocan dos culturas, que mi Dios choca con el tuyo, dime tú que yo venga ahora y te diga que yo adoro a Odín. Andrés, si tú inventaras una religión hoy en día, ¿cómo sería esa religión? Es una pregunta muy importante, ¿sabía? Porque como te comenté hace un momento, estamos en constante cambio. Lo que no serviría de nada porque sería igual un retroceso. ¿Tú entiendes que no debe haber? Pero al final, es que si le llamamos religión confunde. Tal vez es una creencia. Sí. Si tú haces una creencia de cero, una creencia perfecta para ti, ¿cómo sería? El conocimiento. El hombre que se encuentre con él mismo. ¿Sabes quiénes tienen un concepto muy, muy acertado? Los hindúes se dedican mucho al pensamiento y a la perfección del ser. Pero el hinduismo también es muy claro. fanático. No estoy cuestionando, o sea, te estoy diciendo que ellos tienen en ese aspecto, están más encaminados que el cristianismo. ¿Qué te gusta del hinduismo por arriba del cristianismo? 30 segundos que nos quedan. El nivel de pensamiento, el nivel de concentración. Pero por ejemplo... a ver, ¿cómo te lo explico? Son personas más dedicadas, para que me entiendas. A ver, su nivel de concentración sería superior al nivel de concentración que puede adquirir
por lo general un cristiano de hoy en día. Sería más o menos esa. Ok. Conecta más con la energía interior un hindú que un cristiano. Esa sería más o menos la definición que yo te podría dar. Excelente. Señores, ya nos estamos acercando a los 50 minutos, entonces yo le voy a dar solo un minuto ahora a cada uno. Si usted quiere puede empezar, ya que Andrés fue el último en hablar. Para concluir, recuerden que la primera pregunta que hicimos fue, ¿Dios existe? Entonces, deme una conclusión de lo que usted ha aprendido hoy y de lo que usted sabe de antes de este debate. Bueno, Dios es nuestro alfa y omega, el principio y el fin. El primero y el último. El que es, el que era y también el que ha de venir a buscar su iglesia al tiempo que lo determine. Dios siempre estará con nosotros, Carlos, y nosotros estaremos con Dios. Tomé mis 30 segundos. Ok. ¿Dios existe, Andrés? Lo que el hombre define como Dios, no. Simple. Ahora, como te reiteré durante la entrevista, esa vibra, esa energía que nos rodea, sí. ¿Y le llamas Dios? No, me limitaría a llamarlo energía. Pero vuelvo y te reitero, ese Dios que han creado todas las culturas, los diferentes dioses que han creado todas las culturas, eso no existe, eso es una invención del hombre para acomodarse a esto y para creer que tiene una vida después de la muerte y no quiere entender que esta vida es finita. Algo que me gusta mucho es que con todo y que tienen muy diferentes pensamientos y maneras de ver a Dios, sí creen en Dios, después de todo ambos. Lo tuyo lo vería más del lado panteísta. Léete varios libros panteístas que lo que creen es que Dios es el universo y el universo se creó así solo, que es muy parecido al Big Bang, que ya es ciencia y es una teoría que muchos avalan. Es muy parecido también a lo que... Puede ser igual el deísmo, igual. Ok. Va, sopesa. Pero al final no es agnóstico, porque si fuera tan desconocido, tú no pudieras llamarle energía. Ya decirle energía ya es mucho, ¿eh? Estás acercándote a que es algo. Es que tienes un voltaje en tu cuerpo. Claro. El universo vibra. El sol es energía. El planeta es energía. Es a eso que me refiero. No como un ente pensante que te va a condenar después que muera. No sé si me doy a entender. Esa energía. Ahora llegó el momento de saber lo que piensa usted que llegó hasta el final de este debate. Yo sé que ha sido intenso, que ha habido mucho conocimiento de ambas partes y le agradezco por eso. De verdad, Pastor Confesor, Andrés, fue un debate lleno de conocimiento en el que fueron de frente, dieron su manera de pensar, pero yo quiero saber la tuya. Comenta debajo, ¿qué piensas tú? ¿Dios existe? ¿Qué es Dios? Defíneme a Dios ahí abajo. Deja tu like, suscríbete al canal y las redes de ellos ahí. Claro.